Suena la radio. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio. Tiro la data pura, la data técnica. Naturalmente se llama la muestra que van a presentar en este caso Alejandro Parisi junto a Hernán Ricaldoni. Hernán Ricaldoni junto a Alejandro Parisi. Va a ser el viernes 12 de septiembre, o sea, este viernes, mañana, a partir de las 20, con entrada libre y gratuita. El lugar, el Centro Cultural de la Ciudad de Necochea. Los saludo, les doy la bienvenida. En primer orden, alguien a quien ya conocemos, casi una virtud de la casa, Hernán Ricaldoni. Bienvenido. ¿Cómo andamos? Muchas gracias por el espacio. Pero ya dijiste todo, así que si querés nos vamos. Sí. No, pero ahí, ¿sabés la cantidad de cosas que hay para charlar? Aparte, el hombre que tengo a mi lado no lo conozco mucho, así que vamos a centrarnos en conocerlo un poco más. En este caso, Alejandro Parisi con todos nosotros. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, sí, acá. Espero no defraudar el interés. Por favor. Bueno, se viene la muestra, naturalmente. Hay mucho para hablar. Y Dale. Más cuando uno es un ignorante respecto al arte, y no lo digo con orgullo, sí lo digo presentando la nota, teniendo en cuenta que quizás no todo el mundo sabe tanto de arte, y me parece que es un buen momento utilizar un medio masivo de comunicación como para acercar el arte. Me parece que este es el motivo de las notas que siempre hacemos, acercar el arte a la gente que quizá... Claro. Hay mucha vergüenza respecto al arte. Ustedes me dirán, rompo el hielo con eso. Yo quiero decir algo para empezar, y lo dejo a Ale, que tiene una gran trayectoria en Buenos Aires, así que lo presento también de esa manera. Dale. Y es un placer infinito que esté acá en Necochea, porque era una promesa de que iba a venir a exponer, así que se cumple esa parte. Pero con relación al arte y la pintura, eso que vos decías, que hay como un montón de carga, de prejuicios. Yo le digo a mi hijo que está viviendo ahí estudiando, le digo, fíjate que si querés ir a un recital tenés que pagar, si querés ir a una obra de teatro tenés que pagar. Y el arte, que tiene esa atmósfera de cheto y que es de elite, es lo único que siempre es gratis y hay vino y comida en las inauguraciones. Le digo, agéndatelo, le digo, porque siempre encima hay un DJ, es el único evento cultural gratis que la gente encima se confunde y piensa que es de elite. Claro. Así que lo presento así. Sí, y si hay un pago de una entrada, puede ser en algún museo, casi siempre son entradas que están son a precios populares. El 90% de las exposiciones, por lo menos en Buenos Aires, son de entrada libre y gratuita. Por eso a mí me sorprendía cuando él la anunciaba diciendo entrada libre y gratuita, y yo decía, lo único que falta es que cobremos entrada. No sé cuánta gente vendría, tal vez vendría la misma cantidad, desconozco, pero en Buenos Aires seguro que no va la gente que valora el arte, seguro. Bueno, a ver, se lo puedo preguntar a Ale. Primero contame de dónde viene la relación, Hernán, si te parece, persona a la cual conocemos un montón de tiempo. Me dijiste que era una promesa, ¿esto cómo es? Empezá vos, Ale, contá vos por qué estás acá. En verdad, yo no soy de Necochea, pero viví muchísimo... muy relacionado a la ciudad de Necochea, porque mi familia, yo veraneé desde los 3 meses de vida, mis padres vinieron toda la vida acá a veranear, hasta que, después siguió mi familia, mis abuelos, mi abuelo venía en 1900 a Necochea, mi abuela era de Lobería, se conocieron acá, es como toda una larga historia y tengo familia. Y con los años y mucho después vino a vivir mi madre, ya muy mayor, y yo empecé a venir más seguido todavía a ver a mi madre. Y en una de esas circunstancias que mi mamá estaba ya era muy mayor, estaba en un hogar, me tocó venir y no tenía dónde parar, y ahí me contactaron con él, y él me recibió en su casa, que él inauguraba una muestra casualmente en el Centro Cultural hace 3-4 años, dijimos. Tal cual, sí, en pandemia todavía. En pandemia. Y ahí nos conocimos y buena onda, obviamente. No hablamos de eso en ese momento, por lo menos no. Pero después con el tiempo empezamos. Yo lo invité a Buenos Aires a que participe de un evento en mi estudio. Un estudio, una movida que se hace en Capital, en mi barrio, que es Chacarita, y que se llama... se agrandó Chacarita y se abren los talleres de los artistas para que la gente vaya, y es gratuito, casualmente. Y entonces lo invité, podés tener artistas invitados, vino él, un poco traté de corresponderle a la gentileza que había tenido, y se estableció esto, y él me dijo un día, podrías exponer, y se empezó a armar. Y ahora yo. Dale, a ver. No, porque lo interesante que pasaba, que nosotros, viste, que lo miramos al mar por tele en esta época del año, es que mientras estaban los periodos acá en Necochea, visitando a la madre, eso en pleno invierno, frío, calor, se iba, así como lo ves en remera, al mar, casi como el astro. Sí, claro, un astro del arte. Se ponía a bocetar el mar y el bosque, qué sé yo, y llegaba a Buenos Aires y hacía unos cuadros al óleo de 2 metros por 2 metros, de 1,5 metros, de todo el mar de Necochea, en todos los estadios de viento, de frío, y él estaba ahí, en la playa lo podrías haber visto. Entonces,
Alberto Franco del Centro Cultural decía, no, pero pará, esto lo tenés que traer acá, Claro. Este mar es nuestro, Claro. no se puede escapar de acá. Entonces esa promesa la tenía con Alberto Franco de venir a exponer acá. Ok. Entonces, por eso también la obra de él no es casual, es una obra, una mirada... Está inspirada en Necochea, básicamente. Necochea. Me encanta, porque quizás la gente que llega al Centro Cultural dice, bueno, no sé, vivía en Necochea, y lo hizo en alguna época que vivió en Necochea, o no, pero está bueno contar un poco la historia del detrás. Sí. Quiero preguntarle a Alejandro, porque un poco podemos saber en cantidad de entrevistas que le hemos hecho a Hernán, cómo es ser artista desde Necochea, ¿no? Que muchas veces quizá el barrio, quizá la ciudad, el entorno, te forman como artista, te ayudan, te dan un contexto, y después a la hora de salir al mundo, tenemos un montón de infinidad de historias de Hernán, que bueno, él sale al mundo, hace galerías y todo lo demás. ¿Cómo es el artista ahí en Chacarita, en Buenos Aires? ¿Es más difícil? Porque viste que uno cree, o tenemos todos la creencia, que Buenos Aires es más fácil para todos. Que, a ver, viste que el dicho Dios existe pero atiende en Buenos Aires. No, exacto. Pero también, viste que nadie es profeta en su tierra, dice. Viste que cada dicho tiene su contrapartida. Sí. Y no, Buenos Aires es una plaza que tiene obviamente muchísimas ventajas, porque tenés posibilidades de conocer muchísima más gente, estar en relación, tenés las galerías de arte, tenés museos, muchos. Pero es muy difícil Buenos Aires. Es muy difícil para entrar en un ambiente, en un mercado de arte argentino que además uno podría imaginar por la cantidad de eventos que se hacen, que es gigante. Y no, el mercado del arte, o sea, donde se compra y se vende arte realmente, es muy chiquitito, y es un círculo que, bueno, no está abierto a todo el mundo. De todos modos, hay como muchísimos mercados del arte. También hay, digamos, otros que se manejan con los talleres, o también, por ejemplo, un rubro muy ligado al mundo de la decoración, que también está relacionado con el arte. Sí. O sea, hay otras, tal vez, ¿cómo decir? Otros matices, y no el mercado del arte se piensa que es el Van Gogh que vale 50 millones de dólares, y no es así. Hay arte para todos, y a todo precio, y en todo lugar. El arte argentino es muy barato, así que habría que comprar arte argentino. Lo digo en serio. Ok, es un buen título. Sí, el arte argentino es muy barato, y no por bajarle el precio, sino porque en otros lugares es inaccesible. A ver, yo creo que la obra y de los pintores argentinos, perdón que te estoy hablando mucho, de los artistas argentinos en el mundo están recontra despreciadas. O sea, acá la obra de artistas argentinos que valen, por decir un número alto, $50.000, en otros lugares valdrían por lo menos $500.000. Ok. Hay. Bueno, esto lo puedo afirmar también o aportar, que hay 1 o 2 artistas argentinos en la historia del arte argentino que superan el $1.000.000. Pero esto, o sea que en otros hay cientos norteamericanos, cientos de en toda Latinoamérica hay más pintores. Pregunta al margen, digo, ¿tiene que ver esto el contexto económico del país también? ¿De la accesibilidad en este punto no. Intenté comparar con el fútbol inmediatamente, que digo, ¿por qué los jugadores muchas veces se van, no se quieren ir, o Brasil tiene muchos mejores jugadores que nosotros? Sí. Tenés razón que en el fútbol acá pagan una cuarta parte de lo que pueden pagar afuera también en el fútbol, y no tiene que ver con los talentos. Exacto. Pero también a mí me parece que en el arte es un sistema de comunicación que sirve. Voy a decir una cosa que capaz que me van a putear un poco. No pasa pero, nada. por ejemplo, si Taylor Swift hubiera nacido en Necochea y haría una música de la misma calidad, no tendría la misma potencia de comunicación. O si Soda Stereo hubiese nacido en Nueva York. O Spinetta hubiera nacido en Nueva York. La calidad artística es una estructura de comunicación. Si los países de la potencia tienen la comunicación, ese artista vale muchísimo más porque llega a muchísimas más personas. Me gusta, ahí saqué un poco la diferencia entonces. Igualmente, con respecto, ya que citaste el caso de Brasil, Brasil, por ejemplo, sí tiene un mercado de arte poderoso porque tiene una burguesía comercial poderosa que compra arte. En Argentina, la burguesía dejó de comprar el arte o en todo caso, lo que pasó fue que la industria nacional le fue muy mal, básicamente, en los últimos 40, 50 años, pero había una tradición hasta la década del 60 y 70 en la Argentina de comprar mucho más arte argentino. Eso también lo quería señalar porque... Está bueno. Alejandro, cuando no pintás el mar en esas visitas a Necochea, en esos viajes, ¿qué pintás? Digo, ¿hay un estilo, hay un rumbo? A ver, yo me defino como un pintor que le interesa capturar la fuerza de la naturaleza en tiempos en el cual el contacto que tiene la humanidad con la naturaleza está en crisis. Y yo soy de los que cree que muy buena parte de la
crisis tanto ecológica, política, social, tiene que ver con el alejamiento que tiene la humanidad de la naturaleza y de la relación íntima que tenemos con el cosmos. Okay. Esto no es algo esotérico, es absolutamente científico. Lo que pasa que tal vez no lo vemos tan así. Entonces mi manera de encarar la pintura es tratar de que precisamente la pintura también, o el arte, tal vez no tiene tanta atracción, porque hay que parar, hay que detenerse, hay que contemplar, hay que tratar de ver qué es lo que te dice y qué le respondés vos a eso que te pasa, a una pintura, a una escultura. Ok, me gusta que las comparaciones, porque me parece que acercan un poco más todavía que esta entrevista al arte. Les iba a preguntar qué era hacer una muestra en lenguaje de un músico, que es otra rama del arte. Si era tocar en vivo o presentar un disco. Como para que ustedes lo pongan en comparación. Y en verdad, no sé si lo puedo poner en comparación, pero nosotros viste que tenemos unos tiempos de soledad muy grandes, donde también pensás que lo que estás haciendo está genial y es maravilloso. O al revés. O al revés. Y de repente también, claro, después, este es el momento de la comunicación. El arte sí o sí es comunicación. Entonces, si bien ahora nos resuelve el Instagram mucha de esa ansiedad comunicacional, pero cuando la gente está delante de la obra, que ve la dimensión, la textura, el brillo de las cosas que no se ven en la pantalla, pasan otras cosas. Y aparte también pasa el orden, para irme a los discos, no es lo mismo el orden que se establece de lo que llama la curaduría del arte, que la hicieron hermoso ayer la gente del Centro Cultural. Claro, porque tiene una razón de ser, claro, porque ese cuadro está ubicado claro, no está ubicado. Pero no es lo mismo poner un tema, el primer tema, el segundo tema, el tercer tema, que también te va a generar otro efecto. Que hay un productor detrás que dice, primero vamos a ir arriba, claro, tiene que ser el primer impacto y después vamos bajando, entonces, al medio ponemos otro. Exacto. Lo que vos pensás que la mejor obra capaz que es la más olvidada, después que nadie se acuerda, o una te la empiezan a alzar y la empezás a apreciar vos también. O sea, ahí empieza a pasar una comunicación que ni vos tenías con tu propia obra. O sea, el tocar en vivo sería cuando están pintando, lo de mañana sería la presentación de un disco. Poniéndolo en comparación. Ponele, está bueno. Sí. Y que además tiene un concepto que vos podés armarlo, en este caso es, bueno, arranco con algo suave, meto en el medio un rocazo a todo lo que da, y después ¿qué hago? Que la gente se vaya con una marcha terrible, o no, que se vaya tranquila. Okay. Vas armando es el climas. recital entonces. Claro, ahí está el recital. Y por otro lado es el momento, ahora hablo individualmente, tanto de él como de mí, me permito decir que es el momento en el cual tenemos un retorno de lo que hacemos. Porque está bien, están las redes sociales, pero vos estás en el taller, estás laburando, algunos laburan muy en sociedad, otros yo laburo solo, yo no me soporto a nadie al lado laburando, con lo cual, imagínate que digo esto y decís, qué sé yo qué hice acá. Y de pronto viene alguien y te dice, mirá esto que hiciste acá, y esto decía, yo no le daba ningún valor a esto que hice acá. ¿Ibas a decir bola? Bola. ¿Y en radio? Se puede decir, no iba a decir testículo. No. Pero bueno, la cuestión es que a veces el retorno es fundamental para que te digan, si no el arte, ¿qué hago? Lo pinto y me lo guardo abajo de la mesa. Voy a ese retorno, que era lo próximo que quería preguntarles. Vieron que ahora el público, de la música por lo menos, que es lo que dedicamos nosotros de presentar canciones y demás, es como que todo es más instantáneo. Sí. Es la reacción, no nos detenemos a escuchar un disco, no abrimos el celofán, no leemos la letra, sino que ponemos una canción en Spotify y es la muestra de un artista. A través de una canción juzgamos al artista. ¿Les pasa lo mismo a ustedes? Digo que antes quizá una persona se quedaba 15 minutos mirando un cuadro y hoy esa misma persona se queda 3. No sé. Hay como menos paciencia. Yo pienso que todos tenemos menos paciencia. Me acuerdo con los videos de YouTube que dan de 3 minutos, decía, qué cortitos, y ahora nos soportamos 30 segundos de un reel. Y eso es verdad. Que ¿le pasó al arte, digo, eso también? Sí, la atención a la publicación que puedas hacer en Instagram se redujo a 8 segundos. Antes era, creo que pasó de 40 a 20, de 20 pasó ahora a 8 segundos. Y a veces no llega. Claro. Y por eso creo que es interesante. Estábamos hablando de la música hace un ratito, de escuchar vinilos, y yo decía, yo escuchaba música, me sentaba, elegía 10, 15 discos y me ponía a escuchar. Hoy vas a los saltos, Sí, un set list y escuchás una cosa mezclada con otra. Claro. En cambio, acá me parece que y en esto coincidimos, creo que es precisamente poner marchar y hacer como un viaje más interior. Mirar una pintura, estás en silencio, te tenés que imaginar los ruidos de lo que está pasando ahí. Y a veces el alma inventa lo que quiere ver. No, casi siempre en general. Inventa lo que quiere ver cuando tiene, digamos, algo lindo por delante, o no, qué sé yo. Entonces, bueno, me parece que tratar de ver una muestra de pinturas hoy es
tirar un cambio. Puede haber música de fondo, no importa, pero es bajar un momento y entrar en otro ritmo. Me parece que cuando uno está en su vida cotidiana, con todas sus cosas, cuando te decís, bueno, voy a ir a ver esto, voy a ver qué pasa. Un recital, una obra de teatro, uno no hay forma de que salga empobrecido de estas cosas. Exacto, entonces, cualquier experiencia que te saque de la rutina, y si está vinculado al arte, inclusive si te parece una porquería, iba a decir bosta, pero tampoco se puede. Si te parece una porquería, eso también te enriqueció, porque te habló de vos y de tu propia mirada sobre eso. No te gusta. No me gusta esto, claro. Y tengo una opinión crítica y tengo para charlar con alguien también, y generé opinión y generé estética y gusto propio. Me estoy autodefiniendo. O sea, someterse a cualquier actividad artística, en verdad lo único que hace es enriquecerte. Me imagino que naturalmente le está dando el título a la muestra, tiene que ver, cómo se hace la elección de las obras, porque me imagino, pintan de todo, tantísimas obras, ¿cómo se elige? ¿Qué es lo en este caso, estábamos deseando ver la obra El mar de Necochea con esta mirada de Alejandro al óleo, con la potencia, con el tamaño, son obras muy grandes. Ahora me voy a meter con la logística que me interesa mucho. Porque zarpado. Uno dice, bueno, sí, viene Alejandro y trae sus obras. ¿Cuánto mide un cuadro? 2x3. ¿Cómo hizo para traerlo? No, tanto no, pero hice de 2x3. No lo traje porque era un... No, pero hay una de 2,5 por 1,5. Hay una de 2,5 por 1,5. Bueno, ahora voy a eso. No, pero la selección, esto decíamos naturalmente porque estábamos inclinados a eso, y yo la verdad que vengo pintando también un poco la naturaleza, pero desde una visión... casi, yo le digo, estos paisajes psíquicos, como usar la naturaleza como una expresión de la emocionalidad de nosotros mismos en una búsqueda de la identidad cultural. O sea, yo entiendo que en la naturaleza también nos refleja a nosotros. No sé por qué veo en nuestra pampa húmeda, en nuestras llanuras, una cosa así de la soledad, del tango, de la nostalgia y de la potencia también. O sea, que cuando algo destaca fuerte. O sea, hay cosas de la emocionalidad que las veo en el paisaje, y entonces me abstraigo de hacer un realismo de copiar, sino de que nosotros somos paisaje también dentro. Que si yo veo un cuadro tuyo, puedo sentirte en casa. Claro, sí, o decir, esto viene de la pampa húmeda, ¿no? Para ubicarlo en algún lugar del territorio. O alguna emocional, o al revés, ves un árbol que lo conoces, pero que te pasa una emocionalidad que tiene que ver con las emociones propias. Entonces, ese lazo que él hablaba de la naturaleza y el vínculo con la naturaleza, yo lo veo desde lo psíquico, desde la psiquis, digamos, pero de la psicología, digamos. Me hablaron de curaduría, de cómo subir con cuadros, si es primero o segundo. Me invitan a un recorrido por esta galería. Vayamos a la logística, son cosas que alguien nunca se pregunta. Digo, esta obra de, ¿cuánto me dijiste el tamaño? El promedio, va a haber, en mi caso, digamos, son alrededor de 7 pinturas de 1,60 m por 1,60 m y una de 2,5 por 1,5. Pero van a ver que están colgadas de un modo no tan tradicional, porque habitualmente las pinturas uno piensa que van en un bastidor, montados en madera. Bueno, no, acá lo que hicimos fue un rollo de pinturas que se envió por un transporte. Se envolvieron muy cuidadosamente. Acá el amigo me los recibió y eso después lo colgamos, la tela suelta, pegada a la pared. O sea que da como medio ventana, queda, ponerle, ¿no? Algo así. Esa fue la verdad que fue lo más sencillo. Bien. No, porque uno se imagina, viste que una banda se imagina, llega un momento de la banda que tenés que comprar la combi, ¿viste? Hay que meter los instrumentos, ¿cómo hace un artista para trasladar su obra? No, bueno, eso es un chino siempre, porque y es más, tengo tanta queja porque yo acabo de llegar de viaje de afuera también. Bueno, cuando mandás tus obras afuera, ¿cómo encima, van en el rollo, algunas van de otra manera, pero las tengo que exportar. Las tengo que declarar en la aduana, todo ese estrés. Y yo ahora vine con unas obras que tenía en Francia hace varios años, y me dicen, ¿de dónde? En la aduana en Argentina, ¿de dónde vienen estas obras? Digo, no, pero las hice allá, son de Francia. Y dice, ¿dónde está la declaración? Yo ya hace 5 años que no la tenía. Le digo, y no, es que las pinté acá. Y dice, no, vos te digo, pero a un guitarrista, a un poeta, a un actor, nadie le pide nada, va con su arte y a mí me están rompiendo. Yo voy con la guitarra. No pasa nada. Nadie te pide Nosotros nada. estamos, porque puede ser arte robado y todo esto, le digo, no sé. Y bueno, estamos ojalá. Quiero preguntártelo porque acabamos de hacer un par de notas de esta obra que se encontró en la ciudad de Mar del Plata, que es, o sea, medio como que nos interesó la historia porque veníamos ya recorriendo. Se encuentra un pedazo de un submarino en Quequén, nos toca de cerca, investigamos un poco con la gente que lo está investigando. Aparece una obra robada del arte de antaño en la ciudad de Mar del Plata. La gente que la tiene la oculta. ¿Por qué la oculta? Entendíamos, y sin entender demasiado de arte, tratábamos de entender el camino de la obra
Digo, claro, hay controles exhaustivos. ¿Tendrá que ver con la noticia de este último momento o no? No. Esto yo hace 25 años que viajo al exterior y es así. Incluso antes era peor. Sí, ahora está más Incluso tranqui. hay momentos que, por ejemplo, se pasa de un extremo al otro. Te podés afanar un Rembrandt y no te paran. ¿Entendés? Y de pronto salgo yo con un cartoncito de 20 por 20 y tengo que hacer una declaración de un chino increíble. Pero ahora todo eso está como, no sé, está más sencillo. Está más sencillo. Yo tuve unos despelotes increíbles. Bien, en la actualidad, digo, más allá de que esta obra era significativa porque era de un coleccionista que fue robada en la Segunda Guerra, digo, ¿existe todo esto del robo de arte y todo lo demás? Sí, pero lo maravilloso es que apareció en el Museo Petoruti de La Plata un Tintoretto, que acá no lo vamos a conocer así nomás, pero es una obra del Renacimiento tardío que vale $40 millones. Exacto. Y era de un tipo que se la trajo a Argentina en el año 1900, capaz que la compró, y la tenían tirada ahí en el museo, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, uno que trabajaba en el museo, dijo, esto no será, y lo mandaron a analizar. ¿Esto no tendrá valor? A Italia, todo, y la reinauguraron a la obra ahí. Hay un Tintoretto en el Museo de La Plata que nada, eso pasaba también muchísimo, y con las guerras pasó siempre. Y obviamente los nazis en la Segunda Guerra vaciaron a todos los expolio. No, y además hubo muestras de lo que se llamaba arte degenerado. Justamente lo cito porque me invitaron a dar una charla, a participar de una charla sobre eso, que era el arte que supuestamente la gente no tenía que ver, pero lo iban a mostrar para que no lo vean nunca más. Y te decís, bueno, ¿ahora qué hacen con esto? ¿Lo queman? No, se lo guardaron todo. Y son obras de enormes pintores y artistas del siglo XX que hoy valen una fortuna. Claro, porque por más que eran ignorantes, sabían esto en algún momento va a tener valor. No eran ignorantes. O hacían. Eran unos piolas, ¿viste? Además de criminales y todo lo que uno quiere. ¿Vos decís que diste una charla de arte degenerado y yo estoy con un degenerado acá al lado? No, dio una charla solamente. Eso no lo convierte en... ¿Pero por qué lo invitaron a él? No deberías ofenderte en todo caso. Capaz que es esto, que es gin tonic que nos dieron, que no es agua. Hablando de charla, cuénteme un poco qué es lo que se va a encontrar mañana la gente. Horario de entrada libre y gratuita, lo aclaramos de todas maneras. Bien. No venía el caso, pero lo aclaramos. Se van a encontrar con ustedes, no sé, en una galería o en una muestra de este tipo. Llego yo, repito, muy lejos del arte. Me pongo a charlar con ustedes. ¿Les molesta que le pregunten cómo hiciste la canción? No. Digamos, se ponen a hablar con las personas que se acercan. Te digo lo que va a pasar. Dale. Si vos llegás. Primero, no te tenés que estresar por la hora, a diferencia del recital y del teatro. Más tarde. No hay horario de me voy a las 9, es a las 8. No van a colgar las obras. Y tampoco es como en los boliches de rock que te dicen la banda toca a las 12 de la noche, son las 3 de la mañana y no pasa nada. Puedo más, no vienes a las 4, ¿viste? Claro. Bueno, después hay alguien que te va a servir una copita de vino, algo para picar, un poquito de música y charlas con quien tenga ganas de charlar. Me encanta. Y caminás y generalmente mirás 10 minutos las obras, vas afuera a charlar otro ratito y te quedás lo que quieras. Es un lugar, un punto de encuentro, donde muchas veces nosotros vamos a ver esas muestras, esa inauguración, que es apoyo a los artistas. Después al otro día, si te interesó, volvés a ver la obra. Esa es la idea. Porque si hay mucha gente, en verdad es medio un evento social. ¿Sí? Bueno, por otro lado, va a estar unos amigos que hacen ropa acá en Necochea, el Kansbar. Que va a poner un puestito y dice, capaz me pongo a hacer serigrafía ahí de su ropa y va a poner música y unos videitos. O sea, es como un momento de distensión donde no hay horario, donde se puede hablar de arte, donde se puede hablar de... horario es la apertura de puertas, 20 horas. Exacto. O sea, después vayan a la hora que quieran, antes no vayan porque va a estar en verdad solo. lo que estaría bueno es que vengan mañana, pero que después se tomen el tiempo de volver cuando no hay gente o hay poca gente. ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? Bueno, va a estar todo septiembre hasta la primera semana de octubre. Bien. ¿Sí? ¿Vos te quedás todo ese tiempo o volvés y...? Yo me quedo hasta... El martes damos una charla, casualmente abierta al público también. De cosas no degeneradas, yo es otra charla. De ningún modo. Y yo me vuelvo después ya a meter. ¿La charla es también ahí en el Centro Cultural? Sí, ¿Sobre la muestra? Sí. Bien, perfecto. Sí, a las 16 horas del martes. Pero bueno, por ahora era como eso, es para bien más de nicho, capaz que al que le interesa, lo vamos a decir mañana también, de que vamos a estar ahí dando esa charlita. También para preguntar más íntimamente cómo hiciste esto, qué hiciste acá, lo de las trayectorias. Pueden preguntar, que la gente me encanta. Puede venir a interesarse de un poco más de la cocina, de lo que hay ahí, ¿no? Bueno, y algo se enteraron en esta entrevista, han pasado por la radio en esta muestra naturalmente, les recuerdo, mañana viernes 12 de septiembre, 20 horas, entrada libre y gratuita en el Centro Cultural. Bueno, por aquí Alejandro Parisi y Hernán Ricaldoni, agradecidos eternamente por acercarnos un poco más de arte y poder compartirlo con nuestra gente, así que gracias. No, gracias a ustedes, un enorme placer. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está, nota de agenda, ya lo saben, mañana viernes a las 20 horas en el Centro Cultural.
Arrancamos y no paramos. Información, juegos, música y algún que otro delirio necesario. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2. 96.3. Actitud hecha radio.